Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Capítulo 28. En la quinta mañana, o tarde más bien, se acercó un paso diferente, más ligero y corto, y en esta ocasión la persona entró en el cuarto. Era Zillah, vestida con su chal morado, con un sombrero negro de seda en la cabeza y una cesta de sauce colgada del brazo. «Ah, querida, señora Dean», exclamó. «Vaya, sí que hablan de ustedes en Gimmerton. Estaba convencida de que se había hundido usted en el pantano del Caballo Negro y la señorita con usted, hasta que el amo me dijo que las habían encontrado y les había dado alojamiento aquí. ¿Cómo fue? Debieron de quedarse en una isla, ¿no es así? ¿Y cuánto tiempo pasaron en el agujero? ¿La salvó el amo, señora Dean? Pero no está usted tan delgada. No lo habrá pasado tan mal, ¿verdad?» «Su amo es un verdadero canalla», respondí, «pero lo pagará. No tenía por qué haber hecho correr ese cuento. Saldrá a relucir toda la verdad». «¿Qué quiere usted decir?», preguntó Zillah. «No es un cuento que haya contado él. Lo cuentan en el pueblo, que ustedes se perdieron en el pantano, y cuando he entrado en casa, le digo a Hareton: señor Hareton, ¿qué cosas tan raras han pasado desde que me marché? Es una lástima lo de esta muchacha tan hermosa, y lo de la buena de Nelly Dean». Él se me quedó mirando. Yo creí que no se había enterado de nada, y le conté el rumor que corría. El amo estaba escuchando, y sonrió para sus adentros, y dijo: «Si han estado en el pantano, ya han salido, Zillah. En estos momentos Nelly Dean se aloja en tu habitación. Cuando subas, puedes decirle que se largue. Toma la llave». El agua del pantano se la había metido en la cabeza y quiso volver corriendo a su casa, desalada, pero yo la retuve hasta que recobró el sentido. «Puedes pedirle que vaya enseguida a la granja, si puede, a llevar de mi parte el recado de que su señorita la seguirá a tiempo de asistir a los funerales del señor». «¿No habrá muerto el señor Edgar?», exclamé con voz entrecortada. «Oh, Zillah, Zillah». «No, no, siéntese, buena señora», respondió ella. «Todavía está usted muy enferma». «No ha muerto. El doctor Kenneth opina que puede durar un día más. Me lo encontré por el camino y se lo pregunté. En lugar de sentarme, tomé mis cosas de salir y me apresuré a bajar, pues el camino estaba libre. Cuando entré en la casa, busqué a alguien que me informara acerca de Catherine. La sala estaba llena de sol y la puerta estaba abierta de par en par, pero al parecer no había nadie. Mientras dudaba si debía marcharme enseguida o volver a buscar a mi señorita, una leve tos me hizo mirar hacia la chimenea. Linton estaba tendido en el escaño, como único ocupante, chupando una barra de azúcar cande y siguiendo mis movimientos con ojos apáticos. «¿Dónde está la señorita Catherine?», le pregunté con severidad, suponiendo que, al haberlo encontrado así, solo, podría asustarlo para que me diera información. Él siguió chupando como un inocente. «¿Se ha marchado?», le pregunté. «No», respondió. «Está arriba. No debe marcharse. No se lo consentiremos». «¿Que no se lo consentirás, pequeño idiota?», exclamé. «Condúzcame inmediatamente a su habitación o le haré cantar con ganas». «Papá sí que le haría cantar a usted si intentara subir allí», respondió él. «Dice que no debo ser blando con Catherine. Es mi esposa, y es una vergüenza que quiera dejarme. Él dice que ella me odia y quiere que me muera para quedarse con mi dinero, pero no lo tendrá y no se irá a su casa. No se irá nunca. Ya puede llorar y ponerse mala, todo lo que quiera». Volvió a su ocupación anterior, cerrando los ojos como si tuviera intención de quedarse dormido. «Señorito Heathcliff», proseguí, «¿ha olvidado usted todas las amabilidades que tuvo Catherine con usted el invierno pasado, cuando usted afirmaba que la amaba, y cuando ella le traía a usted libros y le cantaba canciones, y venía muchas veces a verlo a pesar del viento y la nieve? Cuando dejaba de venir una tarde, lloraba de pensar en la desilusión que se llevaría usted, y entonces usted sentía que eran 100 veces demasiado buena con usted. Y ahora se cree usted las mentiras que cuenta su padre, aunque usted sabe que los detesta a ambos. Y se pone usted de parte de él, en contra de ella. Bonita gratitud, ¿no es cierto?». Linton dejó caer la comisura de la boca y se quitó de los labios el azúcar cande. «¿Acaso venía ella a Cumbres Borrascosas porque lo odiara a usted?», continué. «Piénselo usted mismo. En cuanto al dinero de usted,
ella ni siquiera sabe que usted lo tenga. Y dice usted que está mala, y la deja sola, ahí arriba, en una casa extraña. Usted, que sabe lo que es estar abandonado de esa manera. Usted podía tener compasión de sus propios sufrimientos, y ella también se compadecía de ellos, pero no puede usted compadecerse ahora de los de ella. Yo vertí lágrimas, señorito Heathcliff. Ya ve usted. Yo, que soy una mujer de edad y una simple criada, y usted, después de fingir tal afecto y de tener motivos casi para adorarla, se guarda para sí mismo todas sus lágrimas y se queda aquí tendido, tan tranquilo. Ah, es usted un muchacho egoísta y sin corazón. No puedo quedarme con ella, contestó él, contrariado. No quiero quedarme solo con ella. Llora tanto que no lo puedo soportar, y no lo deja aunque le diga que voy a llamar a mi padre. Lo llamé una vez, y él la amenazó con estrangularla si no callaba. Pero ella empezó otra vez en cuanto él hubo salido de la habitación, y pasó toda la noche sollozando y lamentándose, aunque yo gritaba de fastidio porque no me dejaba dormir. ¿Ha salido el señor Heathcliff?, pregunté, percibiendo que la miserable criatura no tenía capacidad de compadecerse de los tormentos mentales de su prima. Está en el patio, respondió, hablando con el doctor Kenneth, que dice que el tío se muere de verdad. Por fin. Me alegro, pues seré el amo de la granja después de él, y Catherine siempre decía que era su casa. No es suya, es mía. Papá dice que todo lo que tiene ella es mío. Todos sus libros bonitos son míos. Ella se ofreció a dármelos, y sus pajaritos hermosos, y su pony Minnie, si traía la llave de nuestro cuarto y la dejaba salir. Pero yo le dije que ella no tenía nada que darme, que todo aquello ya era mío. Y entonces lloró, y se quitó del cuello un pequeño medallón, y dijo que me daría los 2 retratos en un estuche de oro, su madre por un lado y el tío por el otro, cuando eran jóvenes. Eso fue ayer. Yo le dije que los retratos también eran míos, e intenté quitárselos. La muy maliciosa no me quiso dejar, me apartó de un empujón y me hizo daño. Yo chillé. Eso la asusta. Oyó venir a papá, y rompió las bisagras, y partió en 2 el estuche, y me dio el retrato de su madre. Intentó ocultar el otro, pero papá preguntó qué pasaba, y yo se lo expliqué. Tomó el que tenía yo, y le ordenó que me diera el otro. Ella se negó, y él la derribó de un golpe, y lo arrancó de la cadena, y lo aplastó con el pie. ¿Y le agradó a usted ver que le pegaban?, pregunté, pues tenía mis designios para animarlo a hablar. Cerré los ojos, contestó él. Cuando veo a mi padre pegar a un perro o a un caballo, cierro los ojos. Lo hace con tanta fuerza. Pero me alegré al principio. Ella se merecía un castigo por haberme empujado. Pero cuando se hubo marchado papá, ella me hizo ir a la ventana y me enseñó que tenía la mejilla cortada por dentro, contra los dientes, y la boca llena de sangre. Y después recogió los pedazos del retrato y fue a sentarse de cara a la pared. Y no ha vuelto a hablarme desde entonces, y a veces pienso que no puede hablar de dolor. No me gusta pensarlo, pero es una traviesa por llorar continuamente, y parece tan pálida y salvaje que me da miedo. ¿Y puede usted conseguir la llave si quiere?, le dije. Sí, cuando estoy arriba, respondió, pero ahora no puedo subir. ¿En qué aposento está?, pregunté. Oh, exclamó él, no pienso decirle a usted dónde está. Es un secreto de nosotros. No lo debe saber nadie, ni Hareton, ni Zillah. Ya está. Ya me ha cansado. Váyase, váyase. Y apoyó la cara en el brazo y cerró de nuevo los ojos. Me pareció más oportuno salir sin ver al señor Heathcliff y traer de la granja una partida de rescate para mi señorita. Cuando llegué, el asombro y la alegría de los criados, mis compañeros, fueron intensos, y cuando se enteraron de que su señorita estaba a salvo, 2 o 3 estuvieron a punto de subir corriendo a gritar la noticia a la puerta del señor Edgar. Pero fui yo quien la anuncié en persona. Qué cambiado lo encontré, aún después de aquellos pocos días. Yacía como la viva imagen de la tristeza y de la resignación, esperando la muerte. Parecía muy joven, aunque tenía en realidad 39 años. Se habría dicho que era al menos 10 años más joven. Pensaba en Catherine, pues murmuraba su nombre. Le toqué la mano y hablé. «Viene Catherine, mi querido señor», le susurré. «Está viva y bien.
y espero que esté aquí esta noche». Los primeros efectos de esta noticia me hicieron temblar. Se incorporó a medias, recorrió el aposento con la vista, impaciente, y volvió a caer desfallecido. En cuanto se recuperó, le conté la visita que habíamos hecho a las Cumbres, obligadas, y cómo habíamos estado presas allí. Le dije que Heathcliff me había obligado a entrar, lo cual no era cierto del todo. Dije lo menos posible en contra de Linton, y tampoco describí toda la conducta brutal de su padre, pues pretendía, si me era posible, no añadir más acíbar al cáliz de mi amo, que ya rebosaba. Este adivinó que uno de los propósitos de su enemigo era que su hijo, o más bien él mismo, se hiciera dueño de los bienes personales, además de las fincas. Pero lo que no entendía mi amo era por qué no había esperado hasta después de su muerte, ya que ignoraba la corta diferencia de tiempo con que dejarían el mundo su sobrino y él. No obstante, le pareció más conveniente modificar su testamento. En lugar de dejar la fortuna de Catherine a disposición de ésta, determinó dejarla en manos de fideicomisarios, para que gozara del usufructo de ella mientras viviera, y pasara después de su muerte a sus hijos, si los tenía. Así no podía recaer en el señor Heathcliff si moría Linton. Tras recibir sus órdenes, envié a un criado por el abogado, y a otros 4 más, provisto de armas contundentes, para que exigieran al carcelero de mi señorita que se la entregaran. Ambas misiones se retrasaron mucho. Regresó primero el criado solo. Dijo que el abogado, el señor Green, estaba afuera cuando él había llegado a su casa, y que había tenido que esperar 2 horas hasta su regreso, y que el señor Green le había dicho entonces que tenía que hacer sin falta una cosilla, pero que estaría en la granja de Thrushcross antes de la mañana siguiente. Los 4 hombres también volvieron solos. Trajeron recado de que Catherine estaba enferma, demasiado enferma para dejar su habitación, y que Heathcliff no les había permitido verla. Solté una reprimenda a los estúpidos por haber hecho caso de ese cuento, que no quise repetir a mi amo, y tomé la decisión de llevar a las Cumbres al día siguiente toda una partida y de asaltar la casa, literalmente, si no se nos entregaba pacíficamente a la prisionera. Hice votos repetidos de que su padre la vería aunque hubiera que matar a ese demonio en el umbral mismo de su casa si intentaba evitarlo. Por fortuna, me ahorré el viaje y el trabajo. Bajé las escaleras a las 3 para subir una jarra de agua, y pasaba por el zaguán con ella en la mano cuando me sobresaltó un golpe fuerte en la puerta principal. «Ah, es Green, nada más que Green», me dije, tranquilizándome, y seguí adelante, pensando mandar a abrir a otro. Pero se repitió el golpe, no con fuerza, pero sí con insistencia. Dejé la jarra sobre la baranda y me apresuré a abrirle yo misma. La luna de agosto brillaba con fuerza afuera. No era el abogado. Se me echó al cuello mi señorita querida en persona, sollozando. «Ellen, Ellen, ¿vive papá?» «Sí», exclamé. «Sí, ángel mío, vive. Ya estás otra vez a salvo con nosotros. Gracias a Dios». Ella quiso subir corriendo al cuarto del señor Linton, sin aliento como estaba, pero yo la obligué a sentarse en una silla y le hice beber agua, y le lavé la cara, que tenía pálida, dándole un leve color frotándola con mi delantal. Después le dije que yo debía adelantarme y avisar de su llegada, y le imploré que dijera que sería feliz con el joven Heathcliff. Ella me miró fijamente, pero, habiendo comprendido enseguida por qué le aconsejaba decir aquella falsedad, me aseguró que no se quejaría. No me atreví a estar presente en su reunión. Esperé de pie un cuarto de hora ante la puerta de la habitación, y después apenas osé acercarme a la cama. Pero todo estaba sereno. La desesperación de Catherine era tan silenciosa como la alegría de su padre. Ella lo sostenía, aparentando calma, y él le clavaba en sus rasgos los ojos, que parecían dilatados de éxtasis. «Murió dichoso, señor Lockwood. He aquí cómo murió». Besando a Catherine en la mejilla, murmuró: «Voy a reunirme con ella, y tú, niña querida, vendrás con nosotros». Y no volvió a moverse ni a hablar, pero mantuvo esa mirada embelesada y radiante hasta que el pulso le cesó imperceptiblemente y se le fue el alma. Su muerte fue tan apacible que nadie podría haber advertido el momento exacto en que murió. O bien, Catherine se había quedado sin lágrimas, o su dolor era demasiado fuerte para dejarla salir.
El caso fue que se quedó allí sentada con los ojos secos hasta que salió el sol. Se quedó hasta el mediodía, y se habría quedado más tiempo, meditando junto al lecho mortuorio, si no hubiera insistido yo en que se retirara y reposara algo. Fue oportuno que consiguiera apartarla de allí, pues a la hora del almuerzo apareció el abogado, que se había pasado por Cumbres Borrascosas a pedir instrucciones. Estaba a sueldo del señor Heathcliff, y por eso se había retrasado en obedecer la llamada de mi amo. Afortunadamente, después de la llegada de su hija, éste no había pensado en cuestiones terrenales que lo inquietaran. El señor Green se arrogó la autoridad de ordenarlo todo y de mandar a todos en la casa. Despidió a todos los criados menos a mí. Quiso llevar su autoridad delgada hasta el punto de empeñarse en que a Edgar Linton no lo enterraran junto a su esposa, sino en la capilla, con su familia. No obstante, lo impidieron las disposiciones del testamento y mis sonoras protestas ante cualquier incumplimiento de sus cláusulas. Los funerales se celebraron precipitadamente. A Catherine, que ya era señora de Linton Heathcliff, le permitieron quedarse en la granja hasta que salió de allí el cuerpo de su padre. Me contó que su angustia había animado a Linton por fin a correr el riesgo de liberarla. Oyó a los hombres que había enviado yo disputar en la puerta y comprendió el sentido de la respuesta de Heathcliff. Aquello la llevó a tomar medidas desesperadas. Aterrorizó a Linton, al que habían subido al saloncito poco después de marcharme yo, para hacerle traer la llave antes de que volviera a subir su padre. Linton tuvo la astucia de abrir la puerta y de volver a echar la llave sin cerrarla, y a la hora de acostarse pidió dormir con Hareton, y por una vez se lo concedieron. Catherine salió a hurtadillas antes del alba. No se atrevió a probar las puertas, por miedo a que los perros dieran la alarma. Recorrió los cuartos vacíos y, por suerte, al llegar al de su madre, pudo salir fácilmente por la ventana y bajar a tierra por el abeto cercano. Su cómplice sufrió las consecuencias de la parte que había tenido en la fuga, a pesar de sus tímidas excusas. Capítulo 29. Después de los funerales, por la noche, mi joven señora y yo estábamos sentadas en la biblioteca, ya reflexionando tristemente, con desesperación una de nosotras, sobre nuestra pérdida, ya aventurando conjeturas acerca del oscuro futuro. Acabábamos de acordar que el mejor destino que podía esperar a Catherine sería el permiso de seguir residiendo en la granja, al menos durante la vida de Linton. A éste se le permitiría acudir allí con ella, y a mí quedarme de ama de llaves. Aquella disposición parecía demasiado favorable para contar con ella. Si bien yo tenía esperanzas y empezaba a alegrarme con la perspectiva de conservar mi hogar y mi empleo, y sobre todo, a mi joven señora, cuando irrumpió apresuradamente un criado, uno de los despedidos, que no se había marchado todavía, y dijo que entraba por el patio, ese demonio de Heathcliff, y preguntó si debía cerrarle la puerta en las narices. Aunque hubiéramos sido lo bastante locas para ordenar que se hiciera tal cosa, no tuvimos tiempo. No se entretuvo en las ceremonias de llamar a la puerta ni de anunciar su nombre. Era el amo, y aprovechó su privilegio de amo para entrar directamente, sin decir palabra. El sonido de la voz de nuestro informador lo condujo hasta la biblioteca. Entró, y después de expulsarlo con un gesto, cerró la puerta. Era la misma habitación en que a él lo habían hecho entrar como huésped 18 años atrás. Brillaba la misma luna por la ventana, y en el exterior estaba el mismo paisaje de otoño. Todavía no habíamos encendido ninguna vela, pero toda la estancia era visible, hasta los retratos de la pared, la espléndida cabeza de la señora de Linton y el airoso de su marido. Heathcliff avanzó hasta la chimenea. El tiempo tampoco había cambiado mucho su persona. Allí estaba el mismo hombre, con la cara morena algo más cetrina y serena, con el cuerpo con media arroba más de peso o una entera, quizá, y sin otra diferencia. Catherine se había levantado al verlo, con intención de huir. «Quieta», dijo él, sujetándola del brazo. «Se acabaron las fugas. ¿Dónde quieres ir? He venido a llevarte a casa y espero que seas una hija sumisa y no vuelvas a incitar a mi hijo a desobedecerme». Cuando descubrí el papel que había desempeñado en el asunto, no supe cómo castigarlo. Es tan esmirriado que lo aniquilaría de un pellizco. Pero ya verás, por su aspecto, que ha recibido su merecido. Lo bajé una tarde, anteayer, y lo puse en una silla, y desde entonces no he vuelto a tocarlo. Mandé salir a Hareton, y nos quedamos solos.
Al cabo de 2 horas, llamé a Joseph para que volviera a subirlo, y desde entonces mi presencia es tan terrorífica para sus nervios como un fantasma, y creo que me ve con frecuencia, aunque yo no esté cerca. Hareton dice que se despierta de noche y que se pasa horas enteras chillando, y tú debes venir, te guste o no esa prenda de cónyuge. Ahora te ocuparás de él, te cedo todo lo que me corresponde. ¿Por qué no consiente que se quede aquí Catherine y envía al señorito Linton con ella? Le supliqué yo. Como odia a los dos, no los echaría de menos. No es posible sino que sean un tormento constante para su corazón desnaturalizado. Busco un arrendador para la granja, respondió, y quiero que mis hijos estén conmigo, desde luego. Además, esta moza debe servirme para ganarse el pan. No estoy dispuesto a criarla entre lujos y ociosidad cuando falte Linton. Date prisa y prepárate, y no me fuerces a obligarte. Lo haré, dijo Catherine. Ahora, lo único que me queda que amar en el mundo es Linton, y aunque usted ha hecho todo lo que podía por hacérmelo odioso, y por hacerme odiosa a mí, no puede conseguir que nos odiemos, y lo desafío a que le haga daño cuando yo esté delante, y lo desafío a que me asuste. Eres un paladín jactancioso, respondió Heathcliff, pero no te aprecio lo bastante como para hacerle daño a él. Tú recibirás el tormento en toda su intensidad mientras dure. No seré yo quien te lo haga odioso, será su propio dulce espíritu. Está amargado como la hiel por tu abandono y sus consecuencias. No esperes que te agradezca esta noble devoción. Oí que trazaba Sila un cuadro ameno de lo que haría si tuviera tanta fuerza como yo. Tiene la inclinación, y su debilidad misma le agudizará el ingenio para encontrar algo que sustituya en él a la fuerza. Ya sé que tiene mal carácter como hijo suyo que es, dijo Catherine, pero me alegro de tenerlo yo mejor, para perdonárselo. Y sé que me ama, y yo lo amo por ese motivo. Señor Heathcliff, usted no tiene a nadie que lo ame, y por muy desgraciados que nos haga, tendremos todavía la venganza de pensar que su crueldad es consecuencia de que su desgracia es mayor que la nuestra. Usted es desgraciado, ¿verdad? ¿No está solo como el demonio y envidioso como él? Nadie lo ama. Nadie llorará por usted cuando muera. No querría yo estar en su lugar. Catherine hablaba con una especie de tono triunfal sombrío. Al parecer, se había decidido a asimilar el espíritu de su nueva familia y complacerse en el dolor de sus enemigos. Lamentarás enseguida estar en tu lugar si te quedas aquí un momento más, dijo su suegro. Vete, bruja, y recoge tus cosas. Ella se retiró con desprecio. Durante su ausencia, empecé a suplicar que me dejaran el puesto de Sila en las cumbres, ofreciéndome a cederle a ella el mío, pero él no lo quiso consentir de ninguna manera. Me mandó callar, y después, por primera vez, se permitió echar una ojeada al cuarto y una mirada a los retratos. Después de estudiar el de la señora de Linton, dijo: «Me llevaré este a casa. No es que lo necesite, pero...». Se volvió bruscamente hacia la lumbre y siguió diciendo, con lo que debo describir como una sonrisa, a falta de una palabra mejor: «Te diré lo que hice ayer. Hice que el sepulturero que estaba cavando la tumba de Linton retirara la tierra del ataúd de ella, y lo abrí. Cuando volví a verle la cara, todavía es la suya, pensé por un momento que quería quedarme allí. A él le costó trabajo apartarme, pero me dijo que se descompondría si le daba el aire, de manera que yo aflojé un lado del ataúd y lo cubrí. No del lado de Linton, maldito sea. Ojalá lo hubieran enterrado en un ataúd de plomo sellado. Y he sobornado al sepulturero para que lo retire cuando me entierren allí, y que abra también mi lado. Haré que lo dispongan así, y cuando Linton llegue hasta nosotros, no nos podrá distinguir al uno del otro». «Ha hecho una maldad muy grande, señor Heathcliff», exclamé. «¿No le da vergüenza molestar a los muertos?». «No he molestado a nadie, Nelly», respondió, «y me ha aliviado un poco. Ahora estaré mucho más tranquilo, y vosotros tendréis más posibilidades de que me quede bajo tierra cuando llegue allí». «¿Qué le ha molestado?». «No, ha sido ella la que me ha molestado a mí, noche y día, durante 18 años, sin cesar, implacablemente, hasta anoche. Y anoche me quedé tranquilo. Soñé que dormía mi último sueño junto a aquella durmiente, con el corazón detenido y mi mejilla helada contra la suya. ¿Y si ella se hubiera deshecho en polvo o algo peor? ¿Qué habría soñado usted entonces?», le pregunté. «En disolverme con ella y ser más feliz todavía».
contestó. ¿Crees que temo algún cambio de esa especie? Esperaba ver tal transformación cuando se levantara la tapa, pero me agrada más que no comience hasta que yo lo comparta. Además, si yo no hubiera recibido una impresión clara de sus rasgos impasibles, no me habría librado de esa sensación extraña. Empezó de una manera rara. Ya sabes que me volví loco cuando murió y que pedía constantemente, día y noche, que volviera a mí, su espíritu. Creo con firmeza en los fantasmas. Estoy convencido de que pueden estar y están entre nosotros. El día en que la enterraron nevó. Por la noche fui al cementerio. Soplaba un viento frío, como de invierno. Todo estaba desierto. No temía que el necio de su marido subiera a la cuesta tan tarde, y nadie más tenía nada que hacer allí. Estando solo como estaba, y consciente de que solo nos separaban 2 varas de tierra suelta, me dije a mí mismo, volveré a tenerla en mis brazos. Si está fría, pensaré que es este viento del norte el que me está helando a mí, y si está inmóvil, que está dormida. Saqué una pala de la caseta de las herramientas y me puse a cavar con todas mis fuerzas. La pala raspó el ataúd. Me puse a trabajar con las manos. La madera empezó a crujir por los tornillos. Estaba a punto de alcanzar mi objetivo, cuando me pareció oír un suspiro de alguien que estaba arriba, agachado, cerca del borde de la tumba. Si puedo levantar esto, me da igual que nos echen tierra encima a los dos, murmuré, y seguí tirando con más desesperación. Hubo otro suspiro cerca de mi oído. Me pareció sentir que su aliento caliente apartaba el viento cargado de aguanieve. No sabía que hubiera cerca ningún ser vivo de carne y hueso, pero sentí, con esa misma certeza con que se percibe en la oscuridad la llegada de un cuerpo sólido, aunque no sea posible verlo, que Catherine estaba allí, no debajo de mí, sino por encima de la tierra. Me recorrió todo el cuerpo un sentimiento repentino de alivio que me salía del corazón. Abandoné mi labor angustiosa y me sentí enseguida consolado de una manera indescriptible. La presencia de ella estaba conmigo. Siguió allí mientras yo volvía a rellenar la tumba y me acompañó a casa. Ríete si quieres, pero yo estaba seguro de que la vería allí. Tenía la seguridad de que estaba conmigo y de que yo no podría menos que hablar con ella. Al llegar a las cumbres, corrí con ansia hasta la puerta. Estaba cerrada, y recuerdo que ese maldito de Earnshaw y su mujer se opusieron a que yo entrara. Recuerdo que me detuve a dejarlo sin aliento de una patada y que me apresuré después a subir las escaleras, a mi habitación y a la de ella. Miré con impaciencia, la sentí junto a mí, casi podía verla, pero no podía. En esos momentos debí sudar sangre por la angustia de mi anhelo, por el fervor de mis súplicas de alcanzar un solo atisbo. No tuve ninguno. Se manifestó tal como había solido ser en vida, un demonio para mí. Y desde entonces, unas veces más y otras menos, he sido el juguete de ese tormento intolerable. Es infernal. Me tienen los nervios tan tensos que, si no fueran como cuerdas de violín, haría mucho tiempo que se me habrían aflojado hasta quedar tan débiles como los de Linton. Cuando estaba sentado en la casa con Hareton, me parecía que me la encontraría si salía. Cuando caminaba por los páramos, que me la encontraría al entrar en casa. Cuando salía de casa, me apresuraba a volver. Estaba seguro de que tenía que estar en alguna parte de las cumbres. Y cuando yo dormía en el cuarto de ella, tuve que dejarlo, dándome por vencido. No podía reposar allí, pues en el momento en que cerraba los ojos, ella aparecía ante la ventana, o corría a los paneles, o entraba en la habitación, o incluso apoyaba su cabeza querida en mi misma almohada, como hacía de niña. Y yo tenía que abrir los párpados para verla. Y así los abría y los cerraba un centenar de veces cada noche, para llevarme un desengaño cada vez. Aquello me torturaba. Me he quejado muchas veces en voz alta, hasta hacer creer, sin duda, a ese viejo bribón de Joseph que mi conciencia estaba haciendo dentro de mí el papel de diablo. Ahora que ya la he visto, estoy un poco más tranquilo. Extraña manera de matar, no ya poco a poco, sino pelo a pelo, engañándome con el espectro de una esperanza durante 18 años. El señor Heathcliff hizo una pausa y se secó la frente, a la cual se le pegaba el pelo, mojado de sudor. Tenía los ojos fijos en las ascuas de la lumbre, las cejas, no fruncidas sino levantadas junto a las sienes, lo que reducía el aspecto torvo de su semblante, pero le impartía un aspecto peculiar de turbación
y una apariencia dolorosa de tensión mental dirigida a un único objeto absorbente. Solo a medias se dirigía a mí, y yo guardaba silencio. No me gustaba oírlo hablar. Al cabo de una breve pausa, volvió a su meditación sobre el retrato. Lo descolgó y lo apoyó en el sofá para contemplarlo mejor. Y mientras se ocupaba en esto, entró Catherine y anunció que estaba dispuesta cuando estuviera ensillado su pony. «Envía eso mañana», me dijo Heathcliff, y volviendo hacia ella añadió: «Podrás arreglártela sin tu pony. Hace buena tarde, y no necesitarás ponis en cumbres borrascosas. Para los viajes que harás, te bastarán los pies. Vamos». «Adiós, Helen», me susurró mi señorita querida. Cuando me besó, tenía los labios como el hielo. «Ven a verme, Helen. No lo olvides». «Guárdese de hacer tal cosa, señora Dean», dijo su nuevo padre. «Cuando quiera hablar con usted, vendré aquí. No quiero que ande fisgoneando en mi casa». Le indicó con un gesto que pasara delante de él, y ella obedeció, echándome una mirada que me partió el corazón. Los vi caminar por el jardín desde la ventana. Heathcliff sujetaba bajo su brazo el de Catherine, aunque ella se había resistido claramente a ello al principio, y la llevó a pasos rápidos hasta el sendero, cuyos árboles los ocultaron. Capítulo 30. He hecho una visita a las cumbres, pero a ella no la he visto desde que se marchó. Cuando pasé a preguntar por ella, Joseph sujetó la puerta con la mano y no me quiso dejar entrar. Dijo que la señora Linton estaba ocupada y que el amo no estaba en casa. Sila me ha contado algo de la vida que hacen. De lo contrario, yo apenas sabría siquiera quiénes viven y quiénes han muerto. A ella le parece que Catherine es altanera, y por lo que dice, me parece que no le agrada. Cuando llegó mi joven señora, pidió a Sila que le ayudara, pero el señor Heathcliff le dijo que se ocupara de sus asuntos y dejara que su nuera se las arreglara sola. Y Sila obedeció de buena gana, ya que es una mujer egoísta y estrecha de miras. Catherine dio muestras de enfado infantil por este abandono. Respondió a él con desprecio, y con esto consiguió que mi informante pasara al bando de sus enemigos con tanta seguridad como si le hubiera hecho una gran injuria. Hace cosa de 6 semanas, poco antes de llegar usted, tuve un día una larga conversación con Sila, con la que me encontré en el páramo, y he aquí lo que me dijo. Lo primero que hizo la señora Linton cuando llegó a las cumbres, me contó, fue subir corriendo al primer piso sin darnos siquiera las buenas tardes a Joseph y a mí. Se encerró en el cuarto de Linton y se quedó allí hasta la mañana siguiente. Entonces, mientras Earnshaw y el amo se desayunaban, entró en la casa y preguntó muy temblorosa si podían mandar llamar al médico, pues su primo estaba muy enfermo. «Eso ya lo sabemos», respondió Heathcliff, «pero su vida no vale un cuarto, y no voy a gastarme un cuarto en él». «Pero yo no sé qué hacer», dijo ella, «y se va a morir si nadie me ayuda». «Sal de la habitación, y no quiero oír una sola palabra más de él», gritó el amo. «Aquí no importa a nadie lo que le pase. Si te importa a ti, haz de enfermera. Si no, enciérralo con llave y déjalo». Entonces se puso a fastidiarme a mí, y le dije que ya había aguantado bastante a ese cargante, que cada uno teníamos nuestras tareas que hacer, y que la de ella era cuidar de Linton, pues el señor Heathcliff me había mandado que le dejara a ella ese trabajo. No sé cómo se las arreglaron juntos. Me imagino que él rezongó mucho y que pasaba los días y las noches gimiendo, y al ver lo pálida que tenía ella la cara y lo cargados que tenía los ojos, se podía imaginar una que descansaba bien poco. A veces venía a la cocina, como muy extraviada, y parecía querer suplicar que la ayudásemos. Pero yo no estaba dispuesta a desobedecer al amo. Jamás oso desobedecerle, señora Dean. Y aunque me parecía mal que no mandasen llamar a Kenneth, tampoco era asunto mío dar consejos ni protestar, y siempre me negaba a entremeterme. Una vez o dos, después de habernos recogido, he abierto mi puerta por casualidad y la he visto sentada, llorando, en lo alto de las escaleras, y después me he vuelto a encerrar a prisa, por miedo a que me conmoviera y me hiciera intervenir. Entonces tenía lástima de ella, desde luego, si bien no quería perder mi empleo. Ya sabe usted, por fin, una noche entró resuelta en mi cuarto y me dio un susto que me dejó el alma en un hilo diciendo: «Diga al señor Heathcliff que su hijo se muere. Esta vez estoy segura de ello. Levántese al instante y dígaselo».
Después de haber dicho esas palabras, desapareció de nuevo. Yo me quedé acostado un cuarto de hora, escuchando y temblando. No se movía nada. La casa estaba en silencio. Se habrá engañado, me dije para mí. Se habrá recuperado. No hace falta que los moleste. Y empecé a quedarme dormida. Pero mi sueño se interrumpió otra vez por el ruido fuerte de la campanilla, de la única campanilla que tenemos, que se puso a propósito para Linton. Y el amo me gritó que fuera a ver qué pasaba, y les informara de que no toleraría que se repitiera aquel ruido. Le comuniqué el recado de Catherine. Él maldijo para sus adentros, y al cabo de unos minutos salió con una vela encendida y se dirigió al cuarto de ellos. Yo lo seguí. La señora de Heathcliff estaba sentada junto a la cama con las manos cruzadas sobre las rodillas. Su suegro se acercó, pegó la luz a la cara de Linton, lo miró y lo tocó. Después se dirigió a ella. «Ahora, Catherine, ¿cómo te sientes?», le dijo. Ella estaba muda. «¿Cómo te sientes, Catherine?», repitió él. «Él está a salvo y yo soy libre», respondió ella. «Debería sentirme bien, pero», siguió diciendo con una amargura que no pudo ocultar, «usted me ha dejado que luche sola tanto tiempo contra la muerte que únicamente siento y veo muerte. Me siento como muerta». Y bien que lo parecía. Le di un poco de vino. Hareton y Joseph, a los que había despertado la campanilla y el ruido de pasos, y que nos habían oído hablar desde afuera, entraron entonces. Creo que Joseph se alegró de quitarse en el medio al muchacho. Hareton parecía levemente impresionado, aunque se ocupaba más en mirar a Catherine que en pensar en Linton. Pero el amo le mandó volver a la cama, diciéndole que no nos hacía falta su ayuda. Después, mandó a Joseph que llevara el cadáver a su cuarto y me dijo a mí que volviera al mío, y la señora de Heathcliff se quedó a solas. A la mañana siguiente, el amo me mandó a decirle que debía bajar a desayunar. Ella se había desvestido y se disponía a acostarse, y dijo que estaba enferma, lo cual me extrañó poco. Se lo dije al señor Heathcliff y él respondió: «Bueno, déjala en paz hasta después del entierro, y sube de vez en cuando a llevarle lo que le haga falta, y en cuanto parezca que está mejor, avísame». Katy se quedó arriba 15 días, según Zillah, que la visitaba 2 veces al día y quiso estar más afable, pero sus intentos de tratarla con mayor amabilidad fueron rechazados inmediatamente con dignidad. Heathcliff subió enseguida a mostrarle el testamento de Linton. Este había legado a su padre todos los bienes muebles de él y los que habían sido de ella. Heathcliff había obligado a convencido a la pobre criatura a que otorgara aquel testamento durante la semana de ausencia de Catherine, cuando había muerto su tío. Como era menor de edad, no había podido disponer de las tierras, pero el señor Heathcliff las ha reclamado y las ocupa en nombre de su esposa y del suyo propio. Supongo que tiene la ley a su favor. En cualquier caso, Catherine, sin dinero ni amigos, no puede disputarle la posesión. Nadie más que yo se acercó a aquella puerta salvo esa única vez. Contó Zillah, y nadie preguntó por ella. La primera vez que bajó a la casa fue una tarde de domingo. Cuando le subí el almuerzo, había exclamado que ya no soportaba más estar pasando frío, y le dije que el amo iba a la granja de Thrushcross y que Earnshaw y yo no teníamos por qué impedirle que bajara, de manera que, en cuanto oyó el trote del caballo de Heathcliff, que se alejaba, apareció vestida de negro y con los rizos rubios recogidos detrás de las orejas, tan sencilla como una cuáquera. No podía alisárselos. Joseph y yo solemos ir a la capilla los domingos. En la capilla, sabe usted, no hay pastor ahora, me explicó la señora Dean, y al templo de los metodistas o de los baptistas de Gimmerton, no sé de quiénes es, lo llaman capilla. Joseph se había marchado, siguió diciendo Zillah, pero a mí me pareció más conveniente quedarme en casa. Siempre es mejor que a los jóvenes los vigile una persona mayor, y Hareton, con todo lo vergonzoso que es, no es un modelo de conducta delicada. Le dije que su prima vendría a sentarse con nosotros, muy probablemente, y que estaba acostumbrada de siempre a que se respetara el día del Señor, de modo que más le valía a él dejar sus escopetas y sus tareas caseras mientras estuviera ella. Él se sonrojó al oír la noticia y se miró las manos y la ropa. Retiró en un instante el aceite de engrasar las armas y la pólvora. Vi que pretendía ofrecerle su compañía y me figuré, por su conducta, que quería estar presentable. Así que,
Riéndome de un modo en que no me atrevo a reírme cuando está cerca el amo, me brindé a ayudarle si quería, y me tomé a broma su confusión. Él se puso hosco y empezó a maldecir. Ahora bien, señora Dean, siguió diciendo cuando advirtió que no me agradaba su manera de hablar. Resulta que usted piensa que su joven señora es demasiado fina para el señor Hareton, y resulta que tiene usted razón, pero reconozco que a mí me agradaría bastante bajarle un poco los humos. ¿Y de qué le servirán ahora todos sus estudios y sus melindres? Es tan pobre como usted o yo, más pobre, estoy segura. Usted ahorra, y yo también voy guardando mis dinerillos. Hareton consintió que Zillah la ayudara, y ella lo puso de buen humor a base de halagos, de modo que, cuando llegó Catherine, olvidándose a medias de sus anteriores insultos, intentó ser agradable con ella, según contó el ama de llaves. Entró la señora, dijo ésta, fría como un carámbano y altiva como una princesa. Yo me levanté y le ofrecí mi asiento en el sillón. No, ella despreció mi cortesía. Earnshaw también se levantó y le pidió que acudiera al escaño y se sentara cerca del fuego, pues estaba seguro de que estaría helada. Me han dejado helada desde hace un mes y más, respondió ella, recalcando la palabra con todo el desprecio que pudo. Y tomó ella misma una silla y la puso a cierta distancia de nosotros dos. Después de permanecer sentada hasta calentarse, empezó a mirar de un lado a otro y vio algunos libros en el aparador. Se puso enseguida de pie otra vez e intentó alcanzarlos empinándose, pero estaban demasiado altos. Su primo, después de observar sus esfuerzos durante un rato, acopió por fin bastante valor para ayudarle. Ella tendió la falda y él se la llenó con los primeros que le vinieron a la mano. Aquello representó un gran paso para el muchacho. Ella no le dio las gracias, a pesar de lo cual él se sintió satisfecho porque ella hubiera aceptado su ayuda, y se aventuró a quedarse de pie tras ella mientras los examinaba, e incluso a agacharse y señalar algo que le llamó la atención en ciertas estampas antiguas que contenían. Ni tampoco lo desanimó el modo insolente en que ella le arrancó del dedo la página. Se contentó con retirarse un poco para mirarla a ella en vez de al libro. Ella siguió leyendo o buscando algo que leer. Él fue centrando la atención paulatinamente en el estudio de los rizos espesos y sedosos de ella. No le veía la cara, ni ella a él, y, quizás sin ser consciente del todo de lo que hacía, atraído como atrae una vela a un niño, pasó por fin de mirar a tocar, extendió la mano y acarició un rizo, con tanta delicadeza como si fuera un pájaro. Ella se volvió con tanta brusquedad como si le hubiera clavado un cuchillo en el cuello. «Apártate al instante. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Qué haces aquí plantado?», exclamó ella con tono de asco. «No te soporto. Si te acercas a mí, volveré a subir a mi cuarto». El señor Hareton retrocedió con el aspecto más estúpido que podía adoptar. Se sentó en el escaño, muy callado, y ella siguió hojeando sus volúmenes durante otra media hora. Por fin, Earnshaw se acercó a mí y me susurró. «¿Quieres pedirle que nos lea en voz alta, Zillah? Me aburro de no hacer nada, y me gusta. Podría gustarme oírla. No le digas que lo quiero yo, sino como cosa tuya». «Al señor Hareton le gustaría que usted nos leyera en voz alta, señora», dije yo inmediatamente. «Lo tomaría bien, le estaría muy agradecido». Ella frunció el ceño, y levantando la vista respondió. «El señor Hareton y todos ustedes tendrán la bondad de entender que yo rechacé toda apariencia de amabilidad que tengan la hipocresía de presentar. Los desprecio, y no tengo nada que decirles a ninguno. Cuando yo habría dado la vida por una palabra amable, o incluso por ver una cara, ninguno se acercó a mí. Pero no me quejaré de ustedes. He bajado aquí por el frío, no para divertirlos ni para disfrutar de su compañía». «¿Qué podía haber hecho yo?», empezó a decir Earnshaw. «¿Qué culpa he tenido?». «Ah, tú eres la excepción», respondió la señora de Heathcliff. «No he echado en falta las atenciones que pudieras brindarme tú». «Pero me ofrecí más de una vez y lo pedí», dijo él, irritándose ante la insolencia de ella. «Pedí al señor Heathcliff que me dejara velar por usted». «Silencio. Saldré al campo, o iré a cualquier parte con tal de no tener que oír tu voz desagradable», dijo mi señora. Hareton dijo entre dientes que por él podía irse al infierno, y descolgando su escopeta,
Dejó de abstenerse de sus ocupaciones habituales de los domingos. Siguió hablando con bastante libertad y a ella le pareció oportuno retirarse a su soledad. Pero habían empezado las veladas y se vio obligado a soportar nuestra compañía cada vez más. No obstante, me ocupé de que no volviera a despreciar mi buena intención. Desde entonces he estado tan tiesa como ella, y no tiene ni amigo ni amante entre nosotros, ni tampoco lo merece, pues basta con que le digan la mínima palabra para que ella se encalabrine sin respetar a nadie. Replica al mismo amo, y prácticamente lo reta a que la golpee, y cuanto más dolida está, más venenosa se vuelve. Cuando oí esta relación de boca de Zillah, pensé al principio dejar mi empleo, tomar una casita y hacer venir a Catherine para que viviera conmigo, pero el señor Heathcliff no lo consentiría, como no consentiría instalar a Heathcliff en una casa independiente. Y ahora no veo ningún remedio, a no ser que ella pudiera casarse otra vez, y este no es asunto que pueda organizar yo. Así terminó el relato de la señora Dean. A pesar de las predicciones del médico, estoy recuperando las fuerzas rápidamente, y aunque solo estamos en la segunda semana de enero, me propongo salir a caballo de aquí a un día o dos e ir a Cumbres Borrascosas para informar a mi casero de que pasaré los 6 meses siguientes en Londres, y de que puede buscarse otro arrendador para la finca si quiere, a partir de octubre. Yo no pasaría otro invierno aquí, por mucho que me ofrecieran.